Y es cuando nos toman por tontos. Sí, cuando nos toman por idiotas es cuando deberíamos de rebelarnos contra este sistema establecido. Porque hemos llegado a ese punto exacto donde vale más una vida idealizada, falsa y vacua, que la honestidad como bandera y punto de partida de un aprendizaje firme, coherente y válido. Porque es cuando nos toman por tontos, cuando dejamos que nos dominen las multinacionales, los lobbies empresariales, las modas estudiadas para tal caso, y los publicistas vendidos al mejor postor. Y aunque no lo creas, tienen el arma más poderosa del mundo, la televisión mal usada, que diariamente te ordena cómo vestir, cómo pensar, cómo comer, qué está de moda y qué no. ¿Aún dudas? Yo particularmente me siento un verdadero necio cuando veo esos anuncios de coches. El infinito está en tus manos, porque tus límites lo pones solo tú. Una vida aburrida, disfruta de un mundo por descubrir con tu nuevo SAP. Claro que sí, campeón. Como si mi vida dependiera de tener la marca de coche que tú quieres que compre. ¿Y sabes qué? Que más de uno se lo creerá, lo comprará y por supuesto su vida no cambiará en absoluto, dándose cuenta entonces que ese carísimo vehículo y dotado con 6 millones de chorras no la ha llevado a ningún sitio en especial y que tristemente le hará los kilómetros necesarios a ir una vez a la semana al súper, al médico o a ver a su tía Conchi en la barriada del Palomar. Ay, querido amigo, que nos siguen tomando por idiotas, ¿que no? Que por supuesto no ligarás más porque te eches un desodorante, ese en especial. Por más que un soplagaitas musculado te deje ver directamente que las pobres féminas caerán rendidas a tus pies, cual Adonis de Miguel Ángel. ¿Y para ellas? Bueno, para ellas el sumum de la poca vergüenza llega tras ese eslogan del escritor de bestseller de entretiempo. En un mundo lleno de dictados y convencionalismos, ¿podría existir otro camino? Jole, con 2 cojones, y ella, antisistema de pastel engalanada hasta las orejas, peinada a la última y con un traje de alta costura, se va quitando unas imaginarias cadenas que se suponen que son los estereotipos marcados por la sociedad. Una sociedad que te debe y que te impone comprar su minúsculo perfume valorado en más de 100 euros. En una fiesta de alto standing que parece el hall del recién cerrado Hotel Rich, porque así serás libre de convencionalismos y dictados. Bravo, ya encontraste el otro camino, el camino de la estupidez supina. Podrías seguir y seguir. Bueno, nuestra publicidad lo permite, pero definitivamente no quiero, que comienzo a parecerme a un articulista de semanario dominical. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante y hoy en nuestra mesa, en nuestro Café de Levante nos rodeamos de crónicas y de periodismo y para eso se encuentra con nosotros Francisco Javier Franco Ibáñez. Él es corresponsal del diario de Cádiz para la costa noroeste. Amigo, Francisco, Javier en este caso, encantado de tenerte aquí y todo un placer hablar un poquito de cultura y de tus quehaceres diarios. Hola Rafa, la verdad es que para mí es un placer participar en este programa porque es uno de los que más me gusta, si no el que más, de Costa Noroeste Televisión, porque creo que es un fiel reflejo, un buen ejemplo de lo que es la televisión pública de calidad, ¿no? Hablando de medios de comunicación, como vamos a hablar, yo creo que es un referente, soy un fiel seguidor de este programa y cuando me llamaste, pues encantado, por supuesto, de poder compartir contigo esta hoy día muchas veces estamos totalmente alejados unos de otros, ¿verdad? Por nuestros trabajos, por nuestros quehaceres, pero hay un punto un nexo muy bueno que es esa red social bien llevada, hace que nos una a todos, ¿no? Y al final parece que nos conocemos, bueno, nos conocemos evidentemente de esas redes sociales y de tu trabajo en la calle, pero parece que estamos más unidos muchas veces que cuando no la teníamos. Sí, bueno, las redes sociales dan la posibilidad a los profesionales de los medios de comunicación de establecer una especie de interactividad, ¿no? con la audiencia, ¿no? Y muchas veces pues se ponen en contacto conmigo a través del privado para comunicar alguna información, algo que antes no se producía, o a través del teléfono. Claro. En fin, es otra manera de
hacer el reporterismo de calle, pero también estando presente en las redes sociales, ¿no? Por eso me planteé hace no mucho tiempo estar presente de alguna manera difundiendo mis noticias, mis crónicas y demás, y otros contenidos, ¿no?, que están relacionados con mi trabajo a través de Twitter y de Facebook. La verdad es que es una manera real, ¿no?, y virtual y real de estar conectado con todo el mundo. Claro, porque yo me doy cuenta que a lo mejor lo que es el periódico de papel o los medios digitales convencionales están en cierto modo alejados un poco de lo que es la audiencia que casi exclusivamente se informa a través de las redes sociales. Es curioso porque a lo mejor hablando de cualquier noticia, cualquier información, sea local o de cualquier otro ámbito, no, porque lo he visto en Facebook, ¿no?, o lo he visto en Twitter, y entonces es un canal que utiliza mucha gente, casi exclusivo, que casi está desplazando casi a la televisión, incluso a la radio y a la prensa más convencional, para informarse, ¿no?, o para pseudoinformarse, ¿no?, que de eso podemos también hablar, ¿no? No me negarás, amigo Javier, que comprar tu prensa por la mañana, para mí sigue guardando un romanticismo genial. Yo soy asiduo a la compra de prensa, no todos los días, hay días que no lo suelo comprar, pero eso del sábado por la mañana, comprar tu periódico, ponerte a leer en cualquier sitio de Sanlúcar, que tiene un sitio donde si hay una mañana bonita y subrayar y leer las crónicas y hacer recortes y trabajar un poco con ese periódico, que al final es el trabajo diario de corresponsales, de fotógrafos, de prensa diaria, y cuando eso llega a tus manos hay por detrás muchas horas de trabajo, y poder gozar de ese papel, para mí es un auténtico... Como pasa en la literatura con los libros también, ¿no? La literatura con los libros de papel, ¿no? La verdad es que sí, y es curioso en el contraste que hay entre los medios de comunicación, por ejemplo la prensa escrita de papel y por ejemplo Facebook, ¿no?, cómo el papel sigue conservando ese marchamo de prestigio, de calidad, hasta el punto de que, podré ponerte un ejemplo, con la polémica que ha habido, estamos en ella, de Facebook, de la filtración de los datos personales de millones de usuarios, aparte de utilizar los propios medios, las propias vías que tiene Facebook de llegar a su audiencia, digamos, a los usuarios, ha utilizado a los medios de prensa, a los periódicos de papel, para incluir en formato de papel su explicación de lo que ha ocurrido, su versión de lo que ha ocurrido, ¿no? Cuando, bueno, es un mundo aparte del digital, sin embargo, echa mano. Pero porque parece que impregna, ¿no?, un sello de veracidad. De veracidad, de calidad y de prestigio, claro, ¿no? Vamos, en el caso de Facebook estamos hablando de que ha recurrido a los grandes medios de comunicación de prensa de papel del mundo, ¿no?, y también creo que también de alguno de España, ¿no? Entonces, vemos ahí la confrontación de la prensa convencional con las redes sociales y todo lo que ha supuesto las redes sociales, pero que conviven, tienen que convivir de alguna manera, y los medios convencionales lo que hacen es un poco mantener el papel, pero también adaptarse o tener que adaptarse sin remedio a lo que es la vorágine de la revolución digital, ¿no? Y Javier, retrocediendo un poco y a colación de lo que he expuesto en la entradilla o la presentación de Café de Levante, que es un clásico con el que suelo abrir el programa, yo te preguntaría, como en este caso profesional de la comunicación, bueno, en este caso estamos viviendo desde un tiempo una publicidad muy, no engañosa, pero sí con muchas triquiñuelas, con mucho doble sentido, con mucha doble moralidad, y al final termina engañando no solo o molestando a los de cierta edad, que engañando a los más jóvenes. ¿Tú piensas, Javier, que ese tipo de publicidad, esos anuncios que estamos viendo en televisión están digamos que no están del todo... ¿Hay alguien que por detrás le puede poner un cierto filtro, ¿no?, a esa manera de publicidad tan engañosa y con tantas triquiñuelas? Ahí hay una mayor sensibilidad por parte de las poblaciones más jóvenes, ¿no?, que son las que tienen acceso o las que se están incorporando al mundo de la comunicación, a las redes sociales, ¿no? Y ese debate también llevarlo un poco a lo que es el uso de las redes sociales por parte de las nuevas generaciones, que en el futuro van a ser las grandes audiencias, ¿no? Entonces, hacer un uso de las redes sociales como una herramienta útil de información y, bueno, y también de acceder a la publicidad, pero tanto aplicándolo al tema de la comunicación como a la de la publicidad,
tratar de promover a través de los propios medios una audiencia crítica, ¿no? Una audiencia beligerante o por lo menos reflexiva ante todos los contenidos que diariamente reciben a través de los medios de comunicación. Tú hablas de la publicidad, pero podemos hablar también de la telebasura, por ejemplo, ¿no? La telebasura, ¿cómo se combate, ¿no? Es complicado cómo poder dar desde los medios convencionales con las fórmulas de hacer una programación diversa, plural, o sea, que esté ajustada a lo que demanda los distintos colectivos de la sociedad, a los intereses de los diferentes sectores de la sociedad, que en definitiva es la audiencia, y hacer una programación diversa pero de calidad, ¿no? Entonces estamos hablando de, por ejemplo, la telebasura o esos aspectos de la publicidad que tú comentas, que son espectáculos dañinos que hay que combatir de alguna manera, ¿no? Planteando otro modelo de comunicación que permita a la audiencia estar informada, estar formada y un poco comprometida con lo que es el futuro colectivo. Hay una palabra que me gusta a mí mucho, que se hablaba en los manuales académicos, el tema de cómo hay contenidos que narcotizan la sociedad, ¿no? Que adormecen, que aborregan a la sociedad, ¿no? Entonces, el estado de la comunicación, el estado de la publicidad es un poco reflejo también de la propia sociedad. Sí, por supuesto que sí. Es reflejo de la propia sociedad, una sociedad que de a lo mejor 20 o 30 años atrás se ha ido erosionando, desvertebrando, y eso provoca o genera, entre otras muchas cosas, tener una audiencia aborregada, una audiencia que insensible fácilmente manipulable, efectivamente, evidentemente. Porque es más fácil, o sea, es más complicado tener un criterio propio que dejarse manipular. Claro, ¿no? Claro que sí. Entonces, pero ya de por sí es triste que que te puedan dejar manipular por política. Hay mucha gente que no entiende de política y encima dicen, bueno, es que yo no entiendo de política, no me meto en política. Que te puedan adoctrinar por ahí, no entiendes de política, pero que te puedan adoctrinar con un perfume, con un coche y con un desodorante, ya ¿cuál es lo próximo? O sea, que verdaderamente rozamos un poco el patetismo a la hora de... Yo cuando veo esos anuncios de coches que antes parecían... es una manera estúpida de hacerte creer lo que no es, y con eso, con productos de alimentación y tal, que eso ya entra en otro mundo. Sí, publicidad engañosa. Totalmente. O subliminal, de alguna manera. Exactamente. Bueno, Javier, licenciado en este caso en periodismo por la Complutense de Madrid. Efectivamente. ¿Por qué decides volcar tu tiempo y volcar tus esfuerzos al mundo de la comunicación? Bueno, yo desde muy pequeño, de niño, yo recuerdo que con 8 o 10 años yo me crié en la calle de Tres Huertas, junto a la calle Santo Domingo, ¿no? A la parroquia de Santo Domingo, la zona. Teníamos un equipo de fútbol en la calle. La calle 7 Revueltas, y el equipo era Séptima Juventud Atlética. Figúrate lo teníamos todo. Teníamos un himno, teníamos equipación, lo teníamos todo menos un buen equipo de fútbol. Yo, por ejemplo, era defensa, era pésimo, era malísimo, pero planteé la opción de hacer una revista. Qué bien. Que reflejara la actividad de un equipo que lo que hacía era jugar en el propio barrio, o algunas veces pues nos íbamos a Palomar o a otros sitios de la ciudad para enfrentarnos a otros. Y entonces yo hacía a mano la crónica, la revistita, que era una revistita de un niño de 8 o 10 años, y hacía todos los ejemplares a mano. Figúrate, entrevistaba al presidente del club, al entrenador, a tal. Para que te hagas una idea, ¿no? De ese nivel tan primario, ya tener esa vocación, ¿no? Otra cosa que hacía, por ejemplo, en el colegio, yo estudié en el Colegio La Salle, y allí teníamos una sede del grupo ecologista Mirbus, que luego fue al Jaramil y ha pasado a ser ecologista en la Acción ahora. Bueno, pues en aquella, te estoy hablando hace 30 años, ¿no? Más de 30 años. Hacíamos una revistilla también de información a modo de cómic, que la llamábamos Termitas, y yo era el que me encargaba, con 11 años, de plasmar la pequeña actividad que teníamos en esa sección juvenil o infantil casi ya del grupo ecologista. O sea, te estoy hablando de inquietudes que yo tenía en ese momento, ¿no? Otro flash, ¿no?, que te puedo dar de lo que puedo hacer en mi infancia, ¿no? Mi relación mágica con la radio. O sea, la radio para mí, o sea, dice mucha gente, yo es que pongo la radio para acompañarme
cuando estoy haciendo alguna cosa. Yo no, yo me busco hacer cualquier cosa para que la radio me acompañe, es decir, y desde pequeño, yo por ejemplo, estando en el colegio, me gustaba escuchar la radio, imagínate, tertulias que yo ni comprendía, alcanzaba a comprender, pero... La sonoridad, la palabra, el silencio... Me encantaba, pero de encanto, ¿no? Y entonces, por ahí, luego ya eso se fue un poquito, conforme ya llegué a la adolescencia, llegué a radios locales, ¿no? Haciendo primeros programas de música, luego programas de entretenimiento, sobre todo en el tema ecologista, ¿no? De hacer reportajes y demás, un poco estoy hablando en la adolescencia, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Hasta la propia televisión, ¿no? En alguna televisión local también tuve la oportunidad, estando en el instituto, de hacer noticiarios y casi de hacer de bulto para adelante sin saber casi lo que estaba diciendo, pero tenía esa inquietud. 1994 en nuestra ciudad, en Sanlúcar de Barrameda. El ayuntamiento destinó más de 10 millones de pesetas para ayuda a domicilio el pasado año. El Ayuntamiento de Sanlúcar, a través de la Delegación Municipal... Claro, eso es verdad que desde pequeño uno va como trazando su camino, como tirando esas miguitas de pan, ¿no? Como Hansel y Gretel. Y es cierto, porque al final acumulas esos recuerdos que te ayudan a decir, bueno, estos son mis cimientos, y poco a poco vas creciendo como profesional y tal. Estudias en Madrid, bueno, en Madrid también, te coge el Madrid de los años 80, ¿no? No, 90. Del Madrid. 94 al 99. Año de los años 90 también, siempre un Madrid cargado de noticias y cargado de historias. Y bueno, preguntarte, nos has comentado un poco tus comienzos en el periodismo y tal, y bueno, imagino que ese retorno de ese trabajo también lo estás recibiendo, ¿no? Diariamente, ¿verdad? Hombre, ¿te refieres a lo que es al retorno de ese trabajo que tú ya has hecho desde pequeño, desde esas crónicas, el instituto, a Madrid, conoces el periodismo en Madrid, trabajas... Date cuenta que yo, por ejemplo, en Madrid tuve la oportunidad en verano, cuando hacía las prácticas, porque bueno, hay que decir también que durante el curso, cada uno de los 5 cursos que hice de periodismo, había muy pocas prácticas, yo no sé ahora, pero creo que visitamos un día la televisión, el plató de televisión que tenía en aquel momento la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y la radio pues iríamos a lo mejor 5 o 6 veces en toda la carrera, ¿no? Entonces las prácticas me permitían a mí entrar en contacto directo con lo que es la realidad de la comunicación, no solo ya en medios locales, sino que también tuve la oportunidad de trabajar un verano en la agencia EFE, la agencia de noticias EFE, que eso me dio la posibilidad de conocer cómo se elabora casi de manera industrial, por decirlo de alguna manera, la información, ¿no? Estuve en la sección de Sociedad, Sanidad y Televisión de la agencia EFE, cubriendo, bueno, pues las presentaciones de las series de televisión, en fin, un enfoque a lo mejor... No era el enfoque pesado de la política. Pero conoces el mundo, empiezas a hablar con gente, ves cómo funcionan, y eso al final es un bagaje más que te echas en la mochila. Medios, bueno, en esas mismas entrevistas que hice para acceder a la agencia EFE, estuve visitando, con las entrevistas previas de Interview de la cadena SER, tuve la oportunidad de conocer los estudios de la cadena SER en Gran Vía, finalmente entré en la agencia EFE. Pero la verdad es que es una experiencia brutal, ¿no? Y bueno, en la parte más estudiantil, dentro de lo que es la facultad, pues bueno, teníamos también nuestro propio programa, ¿no? Con 2 compañeros, uno de allí de Madrid y otro de León, que ahora son eminentes, profesores de universidad, pues hacíamos un programa de radio que se llamaba La Gran Bestia Rubia. Título muy provocador, porque es un concepto de la filosofía de Nietzsche, ¿no? Que también es pues imagínate que lo que podríamos decir un leonés, un madrileño y un sanluqueño ahí en esos programas de filosofía, de sociedad en general, ¿no? La verdad es que... pero eso, además, mira, hay una cosa, Javier, porque evidentemente cuando hablas de la radio hablas con un cariño magnífico. Yo te he comentado, yo comencé también en la radio, y un montones de personas y amigos que han pasado por Café de Levante, que han sido gente del mundo de la radio, del periodismo, y que han comenzado, todos guardan un hálito de misterio y de romanticismo con la radio increíble.
Sí, increíble, sí. O sea, no lo van a olvidar nunca. A mí me marcó la radio, me marcó grandes profesionales de la radio, ¿no? Cómo jugaban con el silencio, cómo jugaban con la palabra, cómo hacían esa sonoridad, ¿no? Cómo se llenaban la boca de churas, nunca mejor dicho, ¿no? Mi medio favorito es la radio. Y a todos nos ha marcado, ¿verdad? Sí. Aunque haya gente actualmente que se dedica al periodismo escrito, otro a la comunicación, sí, por circunstancias, en televisión, tal, al final termina enganchado de la radio. Sí, además yo tengo una experiencia de radio muy bonita. Estando ya trabajando, después de volver de terminar mis estudios, e incorporarme incluso estando, creo, ya en Diario de Cádiz, pues el compañero Antonio Ramos, de aquí de Sanlúcar, sí. por motivos de salud, tuvo que estar un tiempo ausente en Radio Occidental de la cadena SER y me dio a mí el privilegio de poder sustituirle en la presentación de los informativos diarios, o sea, durante un año, imagínate, o sea, yo que escuchaba a Antonio Ramos cuando era pequeño, adolescente, que confiara en mí, ¿no? Para poder desempeñar ese trabajo que primero fue de 6 meses y luego les gustó lo que hacíamos y demás, estuvimos hasta un año, pues la verdad es que fue una experiencia espectacular, ¿no? Y Javier, hablando un poquito también, hemos empezado antes hablando de esas redes sociales, sí. Y hoy día, no quisiera ser repetitivo, pero es que está muy vinculado con el periodismo actual, con el periodismo latente, ¿no?, del siglo XXI. Alguien del mundo de la comunicación, alguien del mundo de las crónicas y del periodismo, ¿cómo tiene que tratar una noticia cuando sale por las redes sociales? Porque estamos sufriendo un problema enorme de noticias falsas que ya no solo pueden destruir, ¿no?, la vida de cualquier persona, sino que termina confundiendo a una gran parte de la sociedad. Claro, el problema ahí es que te hablo como profesional, pero también como espectador, telespectador o lector, ¿no?, de noticias. Tener que enfrentarse como desde el punto de vista de la audiencia a unos medios convencionales que tienen un poco comprometida su independencia o incluso su propio rigor periodístico por la servidumbre publicitaria, por los poderes públicos que controlan, por la propia lógica empresarial de tener que hacer beneficios. En fin, ¿cómo se puede combatir eso? Planteando un nuevo modelo de comunicación. Bueno, la audiencia, si es una audiencia comprometida, aparte de los medios convencionales, puede recurrir a la información especializada o a la información alternativa que ofrecen otros medios digitales más o menos profesionalizados, pero que te permiten contrastar la información a veces adulterada que puede venir de otros medios, ¿no? La cuestión es que ya no hay un medio de cabecera, o sea, lo que te cuenta un medio a lo mejor no te lo cuenta otro. La cuestión es, para lo que te decía antes, el tema de tener una audiencia crítica, de ser audiencia crítica o reflexiva, lo que te hace es tener que prestar atención a muchos medios de comunicación, ¿no? Y es complicado eso, claro, ¿no? porque había un momento en que, además yo lo era así, yo siempre que me decían, mira lo que pone en tal, mira esta noticia, digo, oye, pero fíjate en la fuente de donde sale, no es lo mismo una noticia que venga de Noticias del Mundo, claro, no sé qué, que bueno, que eso la podría ser Perico de los Palotes desde su casa, claro, a que venga, bueno, de una cadena nacional o en este caso de un medio de comunicación importante. Pero también estoy dándome cuenta de otro problema, que es que aunque tú tengas delante periódicos importantes nacionales como El País, El Mundo, La Razón, ABC, muchas veces contextualizan una frase de comienzo, la descontextualizan, lo que te viene en esa primera impronta que te das con el titular es algo descontextualizado de un texto que al final no significa, al final resulta en muchos aspectos resulta muy complicado hacerte con el corazón de la noticia, con lo que te quieren decir, porque juegan a engañarte. Claro, vamos a ver, una noticia se puede plantear de muchas maneras, ¿no?, a la hora de informar. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Tú imagínate que hay un medio que informa de que un alcalde ha inaugurado un colegio. El alcalde de tal municipio inaugura un colegio. Vale. Tú puedes decir eso, puedes decir, vale, queda ahí, ¿no? El alcalde inaugura un colegio de los 5 que prometió. Ya no es lo mismo. Claro. El alcalde inaugura un colegio que ha costado el doble de lo que estaba presupuestado. Tampoco es lo mismo. El alcalde inaugura un colegio cuyas obras lo ha hecho la empresa del cuñado. Tampoco es lo mismo, ¿no? O
O sea, estamos hablando de que una misma información, que es que el alcalde inaugura un colegio, tiene muchas visiones, muchas maneras de plantearlo. Claro, ¿no? muchos puntos de vista dependiendo evidentemente de quién es el que está poniendo el dinero encima de la mesa, claro, y de qué color político es el que donde se está generando. Por eso digo que no hay ya ningún medio de cabecera, ya la cuestión es que la audiencia se forme, se informe, tratando de recurrir al mayor número posible de medios de comunicación y prestando especial atención a la información especializada, a la información alternativa, a las fuentes de documentación, no solo de medios, a libros, profundizando en los temas, ¿no? Cuando hablamos de un conflicto internacional, por ejemplo, vale, te da la noticia de que han matado a tantas personas, pero ¿por qué se produce? Claro. A lo mejor esta información específica, claro, no te la proporciona un medio en un momento dado, tienes que recurrir a fuentes concretas, amplias, ¿no? Pero además, Javier, tú como profesional de eso, y además es algo que yo he reiterado muchas veces en el programa, la información se está sucediendo tan rápido que es fácilmente olvidable, porque el bombardeo informativo es brutal. O sea, sí, hay gente que no se acerca en ningún momento a la información, pero el que quiera acercarse, yo por la mañana, o bien en papel o bien vía digital, te enteras por los periódicos y tal de las noticias. Pero después, a lo largo del día, entre la radio, la televisión, la prensa, lo que te cuentan y lo que no te dejan de contar, la información es tan grande que es muy difícil. Mira, hay una metáfora que refleja perfectamente, o dos metáforas, que refleja perfectamente lo que estás diciendo. La información nos aplasta. Totalmente. Y bueno, contra eso es muy complicado tener herramientas o medios propios de una audiencia. Y por otro lado, lo que hacemos en realidad es, de manera superficial, tener una noción de noticias que se están constantemente produciendo. Y esa otra metáfora, claro, que te comento es la de surfear. Surfeamos por las noticias, no profundizamos. No bufeas, claro. Entonces es complicado ahí tener el criterio propio, tener otra manera de ver la información y preocuparte por profundizar, ¿no?, en lo que analizar, lo que es claro, el contexto que tú hablabas antes, claro. ¿No? Pues amigo Javier, si te parece pasamos unos minutos a publicidad y seguimos hablando de periodismo y de comunicación. Está bueno. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de crónica, de periodismo, de información diaria, en este caso con corresponsal del Diario de Cádiz para la Costa Noroeste, Francisco Javier. Javier, hablando un poco de tus quehaceres y hablando de esa prontitud, de esas noticias que nos llegan y si nos bombardean diariamente, sean reales o no, o cuenten medias verdades, ¿no piensas que en este siglo, donde la información es fácil, ¿no?, donde hay periodistas y hay medios de comunicación con profesionales que trabajan para, o por lo menos para dar la realidad mejor contada, hay un momento en que parece que estamos más desinformados que nunca? Sí. Una manera de manipular es la información excesiva. O sea, recibir tanta información que no somos capaces de asimilar, ¿no?, es una manera de manipular también. Y es una manera de manipular porque plantear tanta información, tantos árboles que no dejan ver el bosque, se puede utilizar como una manera de ocultar la verdad. Ocultar algo que no queremos que se sepa o que no queremos que se sepa en cierto modo, pues proporcionando demasiada información, ¿no? Eso que comentábamos antes de que la información nos está aplastando y que es muy difícil desbrozar lo importante que tiene lo que tiene la información, ¿no? Y sobre todo, Javier, mira, yo soy hombre de letras, ¿no? Intento estar informado, leo, consumo libros, invierto mucho dinero en libros y en crónicas y tal, y hay una cosa que sí me he dado cuenta, y además tú antes has hecho un matiz, que es que verdaderamente al no tener una información, al no tener una formación
importante sobre algunos problemas, por ejemplo en Oriente Medio o en Centro Europa, problemas con la extrema derecha, con la extrema izquierda, etcétera, comunismo, fascismo, anarquismo, lo que tú quieras, hablando del contexto político en este caso. Esa desinformación, ese vacío intelectual nos hace que a la hora de escuchar una noticia nos decantemos muy ligero, muy pronto, sin saber verdaderamente cuál es el contexto político, social, económico, productivo o improductivo que nos ha llevado a ese claro, punto. Porque es que la información excesiva no quiere decir que sea suficiente para reflejar lo que es la demanda los problemas de la sociedad o lo que demanda la sociedad, ¿no? Es una información que está a lo mejor dirigida hacia un sentido o en otro, ¿no? Por eso digo que no es garantía de que estemos mejor informados tener mucha información, porque incluso puede ser todo lo contrario, puede ser una total desinformación por estar navegando de esa manera superficial sobre lo que realmente es importante, ¿no? Claro. A mí me marcó una frase que escuché hace muchísimos años, no recuerdo quién la dijo, que decía: por muchas cosas que se cuenten y por muchas cosas que se digan, la realidad siempre se resiste a ser contada. Yo no sé hasta qué punto eso es real, pero bueno, tú en este caso como profesional, evidentemente intentas que toda la realidad y como en este caso, cuando te he dicho este axioma, es porque necesito saber cómo contrastas una información desde el momento en que la arrancas del suelo hasta que la podemos consumir todos nosotros, y válgame el dicho agrario, ¿cómo trabajas con esa información? El tema es que la vía institucional, y no te digo solo por las administraciones, sino también por las organizaciones, la información que te llega de las organizaciones, de los colectivos, aparte de las administraciones, pues te deja esa vorágine de información que recibe, de comunicados y demás que recibe el profesional de los medios, pues le deja poco espacio y poco tiempo para analizar o profundizar en alguna información o algo que haya ocurrido. Por eso es importante también el uso de géneros periodísticos como el reportaje o la entrevista o la crónica, que lo que te permite es precisamente bucear o profundizar en ciertas informaciones que de manera ligera se plantean como flash, pero que no profundizan en lo que es Entonces, el periodista se mueve entre lo que es esa vía institucional, que es la que le está proporcionando casi rutinaria, le está proporcionando permanentemente información, comunicados, convocatorias, ruedas de prensa, se mueve entre eso, y también el reporterismo de calle, y también pues bueno, estar analizando fuentes de documentación en general, ¿no? Dependiendo del tema de que se trate. Tirando de la hemeroteca pura y dura, por ejemplo, ¿no? La hemeroteca es una fuente de documentación o documentación específica sobre el tema en cuestión, sobre el que estás elaborando una información. O sea, son tres patas: la vía institucional de suministro de información, el reporterismo de calle, estar en la calle. Bueno, ahí dentro del reporterismo podríamos hablar de las redes sociales como otra manera de estar en la calle cibernética, ¿no? Y también esas fuentes de documentación, que es lo que te permite profundizar. Hay una cierta predilección por el tema de las noticias de interés humano, ¿no? Las noticias de interés humano que aparentemente son irrelevantes, ¿no? Que son muy atractivas, pero que aparentemente no tienen demasiada importancia. Yo creo que hay que poner en valor ese tipo de noticias, y ahora te pondré un ejemplo, porque yo creo que informaciones sobre la que se puede ver reflejada mucha gente a la hora de identificar un problema, y que puede ser incluso impulsores de movimientos reivindicativos en determinadas cuestiones. Y te cuento el ejemplo que quiero que bueno, para que entiendan los telespectadores. Cuando, bueno, publico una información, por ejemplo, de un joven sanluqueño o una joven sanluqueña que triunfa en el mundo académico, en el mundo de la investigación, pues una noticia que nos reconforta a todos, porque bueno, vemos ahí a alguien que está triunfando a nivel europeo o en diferentes ámbitos en una determinada materia que puede ser muy específica, pero que bueno, que nos llena de orgullo y satisfacción, se dice, ¿no? Pero bueno, profundizas un poco, hablas con el compañero, con el joven que sea, ¿no? En este caso, y te comenta casi de pasada
que es que, claro, es que está estudiando, por ejemplo, en Francia, está estudiando en el Reino Unido, porque es que los investigadores no tienen oportunidades en España. No se invierte en investigación en España y no tienen más remedio que irse a otro país, ¿no? Te está poniendo de manifiesto la realidad que tiene investigadores o científicos o académicos en general, que tienen que irse a otros países porque no hay oportunidad. Bueno, pues eso está reflejando a lo mejor la realidad de muchísimos jóvenes que tienen que irse fuera de España porque aquí no hay oportunidades. Ahí tenemos, mira, de una noticia aparentemente amable, de interés humano, de algo bonito, ¿no?, de ver a alguien, estamos también desenmascarando una realidad, ¿no? Pero también, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero te pongo también otro ejemplo que a mí de un tiempo para acá me he dado cuenta, que es, evidentemente hay un punto muy importante en el siglo XXI, que es la deshumanización. La deshumanización es un problema porque recibimos tantas noticias negativas que tienes que cerrar el corazón, tienes que cerrar el alma y tienes que cerrar los ojos, porque no puedes tragar tanta maldad, ¿no? Porque al final terminas entrando en una espiral complicada, ¿no? Entonces, ¿hay que estar informados? Sí. ¿Tenemos que tragarnos tanta maldad en el mundo? No. Claro. No, porque no puedes asimilarlo, porque no puedes hacer nada. Yo no puedo parar la guerra en Siria. Puedo protestar, puedo manifestarme, pero para eso necesitamos un movimiento más humanizado a nivel mundial. Entonces, esa deshumanización que te va llegando de esa pobreza en países en países de África, el problema del narcotráfico en Sudamérica, el problema del paro en España, el problema de la extrema derecha en Grecia y en puntos de Europa del Este, al final te termina devorando. Entonces te tienes que hacer como una caraza para intentar sobrevivir, porque es que tienes que sobrevivir. Pero es interesante que... Y perdona, ¿qué pasa? Que ahora llega el punto de esa noticia lacrimógena, ¿no? El chaval con 18 años que salva a un perrito que se estaba hundiendo y todo el mundo llora, porque a mí me pasa y me afecta. Digo, vaya tela, que acabo de ver una noticia de la muerte de un colegio de no sé qué en Siria, en Afganistán, y ahora ves una noticia de una persona que ayuda a una anciana a bajar en hombros las escaleras y te afecta. Eso para mí también llega a ser un problema. Pero hay que poner en valor también el trabajo que hacen medios especializados y medios que van a lo profundo de los temas, ¿no? Medios especializados, los medios alternativos, ¿no? Que se escapan un poco de esa información que nos aplasta, que también es útil en un sentido para entender lo que es la realidad en la que estamos viviendo, evidentemente, pero bucear un poco. Y conforme hablabas me acordaba también de algo que creo que es importante, ¿no?, dejar claro. Las funciones básicas de los medios de comunicación es informar, formar y entretener. En esas tres funciones se mueven los medios de comunicación, y sobre todo los medios públicos, que son los que están sostenidos con recursos públicos, son los que no deben dejar de cuidar esas tres grandes funciones básicas, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos informando, formando y entreteniendo también, y construyendo la sociedad humana, la humanización del futuro, ¿no? Por eso es importante que se tome la responsabilidad que tienen los medios en esos aspectos, ¿no? Pero cuando vamos a esa parte última que me has comentado, que es entretener, ahí abrimos un paréntesis y podemos meter el morbo. Al final el morbo sigue siendo como el azúcar, ¿no? Como el azúcar para la persona obesa, o para la persona que tiene un problema cardiovascular, no lo sé, yo lo veo al final como una droga peligrosa. Por ejemplo, la telebasura es complicado aislarla, ¿no? ¿De qué manera se ponen los medios para que esos tipos de contenidos acaben arrinconados en las programaciones de las televisiones hasta el punto de que no sean rentables económicamente difundir la miseria humana que difunden? Es complicado dar con esa pero sobre todo porque esa realidad la demandan muchísimas personas que necesitan. Claro. ¿Cómo se invierte esa relación? Bueno, frente a eso, lo que te decía antes, un poco una programación variada donde se planteen contenidos, programas de entretenimiento, ¿vale? Efectivamente, entretenimiento sano, vamos a hablar de un entretenimiento blando, pero que también incluya programas de literatura, programas de educación vial, programas de solidaridad, programas de sanidad, debates con opiniones contrastadas, es decir,
que no acudamos a tertulias o debates los que hay es un falso pluralismo, o sea, son coros, no son tertulias, son coros en los que todos opinan lo mismo. O hay un cabeza de turco. Claro, y no hay posibilidad de contrastar opiniones. Sí, Entonces, la cuestión está en la responsabilidad del medio de dar el mayor espacio al mayor número de voces sin marginar a nadie para que todas se vean reflejadas ahí. Estoy hablando un poco en esa programación ideal, la programación ideal que es complicado. Y por otro lado, hacer atractivo y sugerente los contenidos que son verdaderamente importantes en la televisión. Bueno, y en la televisión no solo hay cosas negativas, también hay cosas positivas como este programa y también experimentos y iniciativas que también de investigación y demás que también permiten a la audiencia abrir los ojos ante determinados problemas, por supuesto que sí. O sea, que hay que poner en valor también lo que se hace bien, aunque es verdad que nos aplasta lo que se hace mal, por lo que tú estás comentando en el tema publicitario, en el tema en general, ¿no? De lo mal que se plantea. Y bueno, Javier, también actualmente estás trabajando en el Grupo Holly, ¿no? Sí. Bueno, Grupo Holly, estandarte de la comunicación en Cádiz y Sevilla. Sí. ¿Cómo es? Bueno, el Grupo Holly tiene 9 cabeceras en 7 provincias. En concreto, la provincia de Cádiz tiene tres diarios. Diario de Cádiz, que como sabéis es el decano de la prensa andaluza. Diario de Jerez, ¿no? Efectivamente, Diario de Cádiz cumplió el año pasado su 150 aniversario. Diario de Jerez también, y Europa Sur para el campo de Gibraltar. Y luego en el resto de las provincias, excepto Jaén, si no recuerdo mal, no tiene, bueno, tiene un medio en cada provincia, ¿no? O sea que un grupo en el que estoy trabajando, antes decía la presentación, corresponsal de Diario de Cádiz, efectivamente, bueno, pero en realidad es corresponsal del Grupo Yolí, porque también he escrito para, cuando hay ocasión, ¿no? El Diario de Sevilla y lógicamente el Diario de Jerez, desde hace ya, ahora en marzo creo que ha hecho 18 años. Y bueno, desde el año 2000. ¿Qué es trabajar con los grandes, ¿no? Trabajar con uno de los periódicos más importantes? Creo que se fundó en 1866, ¿no? 60 y... Ya te digo que es 150 aniversario, pues un siglo y medio, ¿no? Claro, de historia. o sea, ¿no? Estamos hablando que bueno, uno de los grandes periódicos del siglo XIX, y que es todo un lujo y todo un privilegio que hoy día tengamos ese periódico y esa empresa todavía afincada en esta Baja Andalucía. Claro, para mí es un privilegio trabajar en una empresa como el Grupo Yolí, y además es una satisfacción poder dirigirme diariamente, no sabes, bueno, tú también lo experimentas, ¿no? Semanalmente en este caso, poder dirigirte a un público que, bueno, que puede ser difuso, pero que cuando alguien te comenta algunas noticias que tú has escrito o alguna reacción, ahí tú ves que lo que tú estás haciendo tiene alguna repercusión también. Y eso es muy importante también. Hombre, uno espera que sea una repercusión positiva, pero hay esa interactividad, sobre todo eso, lo que comentábamos antes, las redes sociales, que te permite esa interactividad para tener un contacto más directo con tus lectores en este caso, ¿no? La verdad es que... Javier, ¿tendemos a los juicios de valor con demasiada asiduidad? ¿Te refieres, por ejemplo, cuando hay juicios paralelos, ¿no? Sí, porque estamos viviendo también un momento en que es muy fácil, ¿no? Opinar. Tenemos la información de primera mano. Si hacen programas de 3 horas donde se machaca quizás a una persona con o sin razón, ahí no, por supuesto no voy a entrar, y al final termina siendo un juicio de valor a una gran parte de la ciudadanía, sin escuchar... Estamos hablas en definitiva de las modas informativas, ¿no? Por ejemplo. Programas, o sea, contenidos que de pronto aparecen. Estamos hablando, por ejemplo, por no hablar de ningún caso de España, por ejemplo, el hambre en un determinado país africano, que parece que en 2 semanas del año, porque es una moda informativa, parece que se están muriendo todos, y luego eso desaparece, además, desaparece de raíz totalmente, y no se vuelve a hablar de ese problema, ¿no? Y además, es como la seta, llega una información importante. En este caso estamos metidos todos en másteres, llegan las informaciones de los másteres y alrededor empiezan a surgir montones de noticias de lo mismo. Sí. Suele pasar cuando hay hay por ejemplo una banda de rap que, no sé, raptan a pequeños y tal. Entonces parece que hay secuestro en todos lados. Exactamente. ¿Eso por qué sucede? ¿Se apuntan al carro, se apuntan al morbo, se apuntan a la venta rápida? Se apunta un poco al interés también de la audiencia, ¿no? En un momento dado esa noticia genera un interés, el medio se da cuenta,
sobre todo da audiencia y eso genera ya una vorágine de como genera interés, voy a ampliar esa información, voy a darle diferentes vertientes y nos vemos en una bola que en cuestión de 2 o 3 semanas estamos inmersos en un único problema, en una única información que puede ser importante, pero a lo mejor nos está aplastando y dificultando ver o impidiendo ver lo que es realmente importante en un momento dado. Si estamos hablando de los másteres, por poner un ejemplo, que es un tema muy importante también, ¿no? A lo mejor no se está hablando del paro. Sí, pero eso es una tónica que yo llevo escuchando siempre, de mientras que se habla de esto no se habla de lo otro. Sí, es cierto, no se habla de lo otro, pero también hay que hablar de esto. Claro. Es un reto, ¿no?, que tienen los profesionales de los medios de comunicación, ¿no? Y respecto, Javier, ¿qué criterio debe seguir un profesional de la comunicación cuando trata la vida íntima de un personaje público, un personaje conocido? Hombre, hay unos criterios básicos académicos, ¿no?, que son los que se aprenden en la Facultad de Ciencias de la Información, pero y de periodismo, ¿no? Fundamentalmente es la honestidad. La honestidad. No te voy a hablar ni de objetividad, ni te voy a hablar de verdad absoluta, pero sí de honestidad. Entonces, a la hora de hacer tu trabajo, ¿no? Y te lanzo el órdago. ¿Prevalece la libertad de expresión o la vida privada? Hombre, depende de lo que estemos hablando, ¿no? Es que, ¿cómo se llama? Lo llaman como ponderación casuística, ¿no? Cuando llega a un tribunal, la ponderación casuística. ¿Qué prevalece, uno u otro? Ya eso es algo que... Esa ponderación me suena a mí a algo equitativo, ¿no? Vamos a poner la balanza y algo que sea entre medio, ¿no? Sí, y comentas ese tema, que es preocupante también, y hay otra cuestión que está también muy de actualidad, es la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que si te digo eso a lo mejor no te dice mucho, pero si te digo la Ley Mordaza, sí que te sonará más, ¿no? Es una ley del año 2015 que afecta a muchos aspectos de la sociedad, bueno, no sé, a los inmigrantes, a derechos de reunión y tal, pero también afecta a determinadas situaciones del ejercicio de la profesión periodística, ¿no? Ese es otro problema también, donde hay pronunciamientos relevantes, por ejemplo, el de la Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, que dice que solo en el primer año de vigencia de esa ley se produjeron, no sé si fueron 40.000 denuncias relacionadas con el tema de la ley Mordaza. Se llegó a convertir creo que fue el segundo caso de número de denuncias por detrás de la tenencia y consumo de drogas. O sea que se está abusando también de esa... Hombre, también hay que decir que Reporteros Sin Fronteras habla de que la situación de la libertad de expresión o la libertad de prensa en general en España, en el marco de las democracias occidentales, es satisfactoria, vale, pero también pone de relieve que la ley Mordaza está coartando la libertad de expresión, la libertad de información, ¿no? Por supuesto que Tú hablas del tema de la privacidad, de los personajes que son públicos, entre comillas, también tenemos esa otra vertiente como problemática, que a lo mejor está muy bien plantearla, pero es muy complicado dar con la solución, ¿no? Javier, ¿qué cambiarías de tu profesión? Bueno, de mi profesión cambiaría, pues bueno, una pregunta complicada. No sé. Es complicado, pero bueno, yo lo que cambiaría es las actitudes que no responden a lo que te decía antes de la honestidad en el ejercicio de la profesión periodística. Cambiaría aquellas prácticas que no responden al rigor periodístico y a la independencia, o por lo menos al trabajo que beba de ese ideal de querer hacer las cosas mejor, ¿no? Claro. No sé, en general, como planteamiento casi filosófico, ¿no? Es complicado, pero bueno. Bueno, pues, amigo Javier, ha sido un placer. Para mí también. Ha sido un placer, yo creo que es un tema muy interesante, sí. De alguien de calle y con un profundo calado, ¿no? Y era muy interesante hablar de esto porque muchas veces conocemos, ¿no? Vemos la noticia, la leemos, la interpretamos, la podemos comentar, pero sí, hay por detrás siempre un trabajo y un trasfondo interesante que queda muy bonito. Y si me permites, para terminar, claro, yo soy un profesional de calle, como tú dices, no soy académico y nada, ¿no? Y un poco por sugerir a la audiencia que quiera bucear un poquito en el tema de la información, la comunicación y sobre todo la manipulación en los medios de comunicación, recomendaría la trayectoria, los trabajos de Noam Chomsky, que ha escrito mucho sobre el tema de la manipulación
los medios de comunicación, quizá enfocado al tema del contexto internacional en cuanto a conflictos y demás, ¿no? Pero que nos permite acercarnos un poco a todo esto de lo que estamos hablando de la manipulación en la comunicación, ¿no? Yo creo que es interesante por si alguien quiere leer algo de... Sí, hombre, sobre todo ahora que estamos, ¿no? Hemos pasado el día del libro, pero estamos todos celebrando ese magnífico día. Y felicitarte por tu programa, por supuesto. Como te dije, soy seguidor del mismo y además te animo a que sigas con esta experiencia, que es una experiencia, un programa totalmente de calidad que debe exhibir una televisión pública como Costa Noroeste. Pues un placer y muchísimas gracias. Gracias a ti. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene, bueno, con más amigos y más temas en nuestra mesa, aquí en este café literario, con las ventanas abiertas a la broa de Sanlúcar. Le dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Un saludo y sean muy, muy felices. Aquella mañana de julio, ella conocería el mar, y lo descubrió mientras subían por entre los troncos y el ramaje que bordeaban el talud, y era como un fajín aún más azul que el cielo que emergía poco a poco al fondo del horizonte confusamente verde. Cuando llegaron a lo alto, donde el talud era ya precipicio, ella había dicho: «Para, por favor». Y quedó absorta ante la maravilla. El mar estaba allí, sencillo, solemne, extendido hacia poniente hasta la raya maricielo, donde probablemente terminaba el mundo. No era el lagunón azulina y relamido de los sueños, ni el ogro aborrascado de las pesadillas, ni el monstruo tormentoso de los relatos infantiles que guardaba en su vientre centenares de naufragios. Era sencillamente un espléndido ser vivo, como el costado de un gran pez que, atrapado en alguna red de mallas movedizas, sonaba como un fuelle de órgano, exhalaba su vaho casi animal y algo semejaba a un campo de violetas. Y luego, a la derecha, el mar irrumpía en tierra con su falo plomizo, encajado entre el paisaje cosmopolita de ese lado, y la banda selvática de dunas y pinos cenicientos en la parte de más allá. Era la broa de la mar. I know you will.